Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos a un Dua Mood S. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo mucho drama telenovelero. Porque hoy vamos a hablar de uno de los Tuundems Mood S queridos y a la vez Mood S misteriosos del mundo del espectáculo turco, Hande Eru párrafo el Kerem Bürsin. Hoy vamos a diseccionar, a analizar, a escudriu más menos esa supuesta última oportunidad de la que tanto se habla. ¿De qué copyright estamos hablando exactamente? Pues del potencial reencuentro, ya sea personal o profesional, de estos dos talentos que nos robaron el corazón superíndice 3N con su kumica en Senu con diéresis al cam. Mis amores, esa serie que nos hizo suspirar, reír, llorar y hasta plantearnos si realmente existió el amor verdadero. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores, especulaciones y deseos, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para Mu. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes, las teorías y el análisis profundo de las relaciones entre celebridades turcas, por favor, denle like a este vídeo. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más entregas. Su apoyo es el combustible que me mantiene creando contenido para ustedes. Ahora prepúrense. Agárrense fuerte porque vamos a desentrar más menos a esta madeja llena de interrogantes. Hande y Kerem. Kerem y Hande. Sus nombres juntos evocan imágenes de momentos mágicos, risas superíndice 3 cómplices y miradas que traspasaban la pantalla. ¿Pero copyright para su superíndice 3 realmente? ¿Por copyright terminaron su relación superíndice 3N? Y lo Moon S importante, ¿existe alguna posibilidad, por Moon S remota que sea, de que vuelvan a estar juntos? Vamos a empezar por el principio. Como todos ustedes saben, su romance floreció superíndice 3 durante el rodaje de Senu con diéresis al cam. La química entre ellos era innegable. No era solo actuación superíndice 3N, era algo Moon S profundo, Moon S real. Los vimos enamorarse en la pantalla y fuera de ella. Las fotos de sus viajes, sus publicaciones en redes sociales, sus entrevistas, todo apuntaba a una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y feliz. Fueron la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración superíndice 3N de otros. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. De repente, sin previo aviso, empezaron a surgir rumores de crisis. Dejaron de publicar fotos juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y las especulaciones sobre una posible ruptura comenzaron a inundar los medios. Y finalmente la confirmación superíndice 3N. Hande y Kerem han terminado su relación superíndice 3N. La noticia, como se imaginar UDN, causó superíndice 3 conmoción superíndice 3N entre sus fans. Copyright agua pasado. Las teorías eran infinitas, diferencias irreconciliables, presiones profesionales, celos, terceras personas. La verdad es que nunca se supo con certeza copyright fue lo que realmente llevó superíndice 3 a la ruptura. Ambos se mantuvieron discretos y respetuosos el uno con el otro, evitando dar detalles sobre su vida personal. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales. Hande ha protagonizado nuevas series y ha participado en importantes campañas más menos publicitarias, consolidándose como una de las actrices Mood S populares y cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, también copyright N ha continuado trabajando en diferentes proyectos, tanto en la televisión superíndice 3N como en el cine, y ha explorado nuevas facetas como productor y guionista. Pero a pesar del tiempo transcurrido y de sus respectivos condiéresis copyright hitos profesionales, el fantasma de su relación superíndice 3N sigue presente. Sus fans no pierden la esperanza de que algún dúo vuelvan a estar juntos. Y es precisamente aquí donde entra en juego esa supuesta última oportunidad de la que habla el título del vídeo. ¿A qué copyright nos referimos con última oportunidad? Pues a la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Se rumorea que varias productoras están interesadas en reunirlos en una nueva serie o película, conscientes del enorme impacto que tendrá su reencuentro en la pantalla. La química que demostraron en Senu con diéresis al cam es un activo valiosísimo y las productoras lo saben. Pero, ¿Hande y Kerem dispuestos a aceptar esta última oportunidad?
Esa es la gran pregunta. Por un lado, trabajar juntos podrá ser beneficioso para sus carreras, ya que les garantizará una gran visibilidad y un condiéresis copyright sito de audiencia casi asegurado. Por otro lado, también copyright N podrá ser un riesgo, ya que revivir a viejos sentimientos y les obligará a enfrentarse a su pasado. Además de ese, no podemos olvidar que ambos tienen sus propias vidas y sus propios proyectos. Anne estuvo actualmente enfocada en su carrera como actriz, y se le ha relacionado sentimentalmente con otras personas. Kerem también copyright N estuvo concentrado en su trabajo y parece estar disfrutando de su soltería. Entonces, ¿qué copyright posibilidades reales hay de que Anne y Kerem vuelvan a trabajar juntos? Siendo honesta, no lo su copyright. No tengo una bola de cristal y no puedo predecir el futuro. Pero puedo analizar la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas y ofrecerles mis propias conclusiones. En primer lugar, creo que ambos son profesionales y saben que trabajar juntos podrá ser beneficioso para sus carreras. Si la propuesta es interesante y el guión es bueno, no veo por qué copyright no aceptarán. En segundo lugar, creo que ambos han madurado y han aprendido de sus errores. Si en el pasado hubo problemas en su relación superíndice 3N, es posible que ahora sean capaces de gestionarlos de una manera madura y responsable. Y en tercer lugar, creo que ambos son conscientes del cariño más menos y el apoyo que reciben de sus fans. Saben que su reencuentro será un regalo para todos aquellos que los admiran y los quieren ver juntos de nuevo. Ahora bien, también copyright N hay que ser realistas. Es posible que Anne y Kerem no quieran volver a trabajar juntos. Es posible que prefieran seguir caminos separados y evitar revivir viejos recuerdos. Es posible que simplemente no haya ninguna propuesta interesante sobre la mesa. En definitiva, el futuro de Anne y Kerem es incierto. Solo el tiempo dirá si esta última oportunidad se hará realidad o si seguirá siendo solo un sueño más menos o para sus fans. Lo que es cierto es que su historia de amor y su talento seguirá inspirando y emocionando a millones de personas en todo el mundo. Y eso, mis queridos amigos, es algo que nadie les podrá quitar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado mi análisis sobre la posible última oportunidad de Anne y Kerem. Hemos recapitulado su historia, hemos analizado los rumores y las especulaciones y hemos intentado dar respuesta a la gran pregunta, ¿volverán a estar juntos? Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Anne y Kerem deberán volver a trabajar juntos? ¿Qué copyright tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? Los leo con atención superíndice 3N. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más entregas. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto. *** ampliación de la noticia ***. Pero esperen, que aquí no termina la cosa. Porque la historia de Anne y Kerem es mucho profunda y llena de matices de lo que parece a simple vista. Vamos a ir un poco a explorar los entresijos de su relación superíndice 3N, las presiones a las que estuvieron sometidos y las posibles razones que pudieron llevar a su ruptura. Para empezar, es importante recordar el contexto en el que surgió superíndice 3 su romance. Senu con diéresis al cap, fue un fenu superíndice 3 meno global, un autocopyright boom que traspasó superíndice 3 fronteras y convirtió superíndice 3 a Anne y Kerem en estrellas internacionales. De repente estaban en el punto de mira de todo el mundo con millones de fans pendientes de cada uno de sus movimientos. Esta presión superíndice 3 en medio tica, sin duda, tuvo que ser difícil de manejar, especialmente al principio de su relación superíndice 3N. Imaginen la cantidad de CU Mara siguió copyright-dolos a todas partes, la constante especulación superíndice 3N sobre su vida privada y la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Además de ese, que tener en cuenta que ambos son profesionales muy ambiciosos y dedicados a su trabajo.
La industria del espectáculo es exigente y competitiva, y requiere mucho tiempo y esfuerzo. Es posible que en algún momento, la intensa agenda de rodajes, promociones y eventos les haya impedido dedicar el tiempo suficiente a su Relación Superíndice 3N. La falta de tiempo de calidad, la distancia física y el copyright ese laboral pueden ser factores determinantes en el deterioro de una pareja, incluso cuando hay mucho amor de por medio. Otro aspecto a considerar es la diferencia de personalidades. Aunque ambos son carismáticos y talentosos, Hande y Kerem tienen estilos y formas de ser diferentes. Hande, por ejemplo, siempre se ha caracterizado por ser una persona muy reservada y discreta con su vida privada. Kerem, por su parte, es muy extrovertido y comunicativo, y no tiene problema en compartir detalles de su dúa a dúa con sus fans. Estas diferencias, que al principio pueden ser complementarias, a la larga pueden generar conflictos y malentendidos si no se gestionan adecuadamente. Y luego por supuesto, el factor de las terceras personas. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones sobre posibles infidelidades son algo común. No estoy diciendo que Hande o Kerem hayan sido infieles, pero es cierto que se les ha relacionado sentimentalmente con otras personas a lo largo de su carrera. Estos rumores, aunque infundados, pueden generar celos, inseguridades y desconfianza en una relación superíndice 3N. Pero se halló de las posibles razones que pudieron llevar a su ruptura. Lo que realmente importa es que Hande y Kerem lograron mantener una actitud respetuosa y cordial el uno con el otro después copyright de su separación superíndice 3N. A pesar del dolor y la decepción superíndice 3N, ambos evitaron hacer declaraciones polu copyright micas o ventilar sus problemas personales en los medios. Esta madurez y profesionalidad es algo que admiro mucho de ellos. Ahora bien, volviendo a la pregunta del Miyu superíndice 3N, ¿existe alguna posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? Como dije antes, no tengo una bola de cristal, pero creo que hay algunos factores que podrán favorecer un posible reencuentro. En primer lugar, la química entre ellos sigue siendo innegable. Incluso después copyright de su ruptura, se puede percibir una cierta tensión superíndice 3N y complicidad en sus interacciones públicas. Es como si hubiera algo pendiente entre ellos, algo que no se ha resuelto del todo. Y esa química, esa chispa, es algo que no se puede fingir. En segundo lugar, el tiempo cura todas las heridas. Es posible que con el paso de los aún más menos Hande y Kerem hayan logrado superar sus diferencias y perdonarse mutuamente. El tiempo les ha dado perspectiva y les ha permitido ver las cosas desde una nueva perspectiva. Y es posible que hayan llegado a la conclusión superíndice 3N de que, a pesar de todo, lo que sentían el uno por el otro era algo especial y valioso. En tercer lugar, el amor de sus fans es un factor importante a tener en cuenta. La Legión superíndice 3N de seguidores de Hande y Kerem no ha perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y cariño más menos y apoyo incondicional puede ser un incentivo para que ambos se den una nueva oportunidad. Pero por supuesto también copyright hay obstáculos que podrán impedir un posible reencuentro. Hande y Kerem son personas independientes y exitosas, y es posible que hayan encontrado la felicidad por separado. Además, ambos tienen sus propias vidas y sus propios proyectos, y es posible que no quieran alterar su status quo actual. Y luego el miedo a repetir los mismos errores del pasado. Si su relación superíndice 3N termina superíndice 3 por una razón superíndice 3N específica, es posible que ambos teman volver a caer en los mismos patrones y enfrentarse a los mismos problemas. En definitiva, el futuro de Hande y Kerem es una superíndice 3 nita. Pero lo que es seguro es que su historia de amor seguirá fascinando e inspirando a millones de personas en todo el mundo. Y copyright sabe, tal vez algún dúa nos sorprendan con un reencuentro que nos haga creer de nuevo en el amor verdadero. Pero centrémonos ahora en esa última oportunidad profesional. La idea de ver a Hande y Kerem juntos en un nuevo proyecto es, sin duda, muy atractiva. Pero copyright tipo de proyecto será el mood adecuado para ellos? Personalmente creo que una comedia romántica será una opción superíndice 3N ideal. Un copyright nero que les permita explotar su química y su talento para la comedia, pero también copyright en explorar emociones profundas y complejas. Imaginen una historia sobre dos personas que se reencuentran después copyright, de aún más menos o si tienen que superar sus diferencias para volver a enamorarse. Será un autocopyright tico bombazo.
Pero también copyright N podrá ser interesante verlos en un drama. Un GEU copyright nero que les permita mostrar su versatilidad como actores y explorar temas muy serios y trascendentales. Imaginen una historia sobre dos personas que tienen que enfrentarse a una situación superíndice 3N difícil y dependen el uno del otro para salir adelante. Será un proyecto muy arriesgado, pero también copyright N muy gratificante. Lo importante es que el proyecto sea de calidad y les permita a ambos brillar como actores. No se trata solo de reunirlos por el simple hecho de hacerlo, sino de ofrecerles un material que les permita desarrollar su talento y emocionar al público. Y hablando de proyectos, ¿qué copyright es tu N haciendo Ande y Kerem actualmente? Ande, como dije antes, es tú protagonizando nuevas series y participando en importantes campaumas menos publicitarias. Su carrera estuvo en un momento dulce y se ha consolidado como una de las actrices muy populares y cotizadas de Turquía. Su último proyecto televisivo ha sido un autocopyright con diéresis copyright sito de audiencia y ha recibido muy buenas críticas. Kerem, por su parte, también copyright N estuvo trabajando en diferentes proyectos, tanto en la televisión superíndice 3N como en el cine. Además de ese, ha explorado nuevas facetas como productor y guionista. Su faceta como productor le permite tener mayor control creativo sobre los proyectos en los que participa y desarrollar historias que realmente le apasionan. Ambos me demostrando su talento y su profesionalidad en cada uno de sus proyectos. Y estoy segura de que les esperan mucho su con diéresis copyright hitos en el futuro. En definitiva, la historia de Ande y Kerem es una historia de amor, de éxito, de dolor y de esperanza. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero existe, pero que también copyright N requiere esfuerzo, compromiso y madurez. Y una historia que nos enseña más menos a que a veces, las segundas oportunidades existen. Y ahora mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis profundo y detallado sobre la posible última oportunidad de Ande y Kerem. Quiero agradecerles una vez más por su tiempo y su apoyo. Sus comentarios y sus mensajes me animan a seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden dejar sus opiniones abajo. ¿Qué copyright tipo de proyecto les gustaría ver a Ande y Kerem protagonizar? ¿Creen que volverán a estar juntos? Los leo con atención superíndice 3N. Y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más entregas. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto. Y que viva el drama telenovelero.